Las manos curtidas de Dorothy Henderson agarraron el volante cuando algo se movió en el arcén de la autopista 41. Lo que había confundido con un animal atropellado se arrastraba hacia adelante con desesperados movimientos de garras. La criatura no estaba muerta en absoluto, sino que era una pastora alemana, con el vientre hinchado raspando el asfalto y las patas traseras paralizadas arrastrándose inútilmente detrás de ella. La taza de café de Tom Miller se rompió contra los escalones de su porche cuando vio la camioneta de Dot desviarse violentamente hacia el arcén, con las luces de freno encendidas como bengalas de emergencia bajo el calor abrasador de Tennessee. Los ojos ámbar del perro se clavaron en los de Dot a través del parabrisas, inteligentes, suplicantes, familiares de alguna manera. Y en ese momento congelado, 40 años de angustia maternal enterrada volvieron a aflorar cuando Dot reconoció la misma esperanza desesperada que había sentido al aferrarse a su hijo muerto al nacer. «Dios mío, ten piedad», susurró, buscando su teléfono con dedos temblorosos. Pero, ¿cuánto tiempo llevaba arrastrándose esta madre y qué monstruo la había abandonado a su suerte? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves. A partir de ahora, continuemos con la historia. Dorothy Dot Henderson había aprendido a medir el tiempo de otra manera desde el funeral de Earl, 5 años atrás. No en horas o días, sino en tazas de café vacías, llamadas telefónicas sin respuesta y el eco hueco de sus propios pasos a través de una granja que una vez rebosaba de risas. A sus 67 años, se había convertido en una experta en soledad, poniendo 2 cubiertos en la mesa de la cocina cada mañana antes de devolver silenciosamente una taza al armario, con el vapor del Earl Grey empañando sus gafas bifocales, mientras susurraba oraciones a fantasmas que solo ella podía oír. «Dios sabe que he visto suficiente sufrimiento para toda una vida», se decía a sí misma durante las noches de insomnio, mirando fotos de boda descoloridas y preguntándose cómo una mujer podía sentirse tan invisible en un pueblo donde había asistido el parto de la mitad de los bebés y atendido a la mayoría de los moribundos. Millbrook, Tennessee, con una población de 2.847 habitantes, tenía una forma de tragarse el dolor por completo, esperando que la gente siguiera adelante como buenos cristianos, sonriendo durante los servicios religiosos mientras sus corazones se rompían como tierra endurecida por la sequía. La notificación de ejecución hipotecaria escondida detrás de su azucarero le recordaba a diario que las facturas médicas de Earl se habían cobrado más que a su marido. Los cheques de la seguridad social no llegaban tan lejos como antes, y Pride no pagaba la factura de la calefacción, aunque los vecinos fingían no darse cuenta cuando llevaba jerseys en julio o cuando su carrito de la compra estaba cada semana más vacío. «Que Dios te bendiga», le susurraban, con esa mezcla típica del sur de compasión y juicio, sin ofrecer nunca la ayuda que realmente podría importar. Thomas Miller entendía el dolor invisible mejor que la mayoría. A sus 72 años, el veterinario jubilado había pasado una década perfeccionando el arte de amar a alguien desde una distancia respetuosa, buscando excusas para revisar los postes de la valla de Dot o llevarle verduras que, según él, su huerto producía en exceso. El cáncer de su propia esposa le había enseñado que algunas heridas nunca se curan del todo. Curan, solo aprenden a doler más silenciosamente, y él había reconocido ese mismo dolor cauteloso en la cautelosa sonrisa de Dot. La clínica de Tom, construida en un granero reconvertido, se había convertido en un santuario para los animales callejeros y heridos de Millbrook, al igual que su corazón se había convertido en un refugio para los sentimientos que nunca había tenido el valor de expresar. Había amado a Dorothy Henderson a lo largo de 2 matrimonios, 3 décadas y 5 años de viudez, viéndola cargar con un peso que habría aplastado a almas menos fuertes, mientras mantenía la obstinada elegancia que le había llamado la atención por primera vez durante los últimos meses de Earl. Ninguno de los dos hablaba de Clayton, el hijo de Dot que había desaparecido sumido en la amargura tras la quiebra de la granja familiar, cambiando de nombre como si se despojara de una piel, dejando atrás solo tarjetas de Navidad sin remitente, y una madre que ponía un plato extra en la cena de Acción de Gracias con la esperanza de que nunca llegara. La ausencia de Clay vivía en el espacio entre las palabras, en la tendencia de Dot a cocinar para 3 y en la cuidadosa evitación por parte de Tom de las historias, entre padre e hijo que podrían profundizar la herida. La ola de calor de julio se había instalado sobre Tennessee como una pesada colcha, marchitando los cultivos de maíz y a los pacientes por igual,
lo que obligaba a la mayoría de la gente a permanecer en sus casas durante las horas del día. Los escaparates vacíos de Main Street contaban la historia de la lenta asfixia de la América rural, la depresión económica que se extendía por pequeños pueblos como Kudzu, ahogando la vida de lugares que en otro tiempo habían prosperado gracias a la comunidad y a un propósito común. El estado de la pastora alemana desafiaba todos los instintos que Dot poseía como antigua enfermera. No se trataba de un simple caso de negligencia, era crueldad sistemática grabada en carne viva. Las costillas del perro se veían a través del pelaje enmarañado como barrotes de prisión y las viejas cicatrices del collar se habían curado formando collares permanentes de tejido cicatricial alrededor de su garganta. Las heridas recientes mezcladas con las antiguas contaban una historia de supervivencia que le revolvió el estómago a Dot. Sin embargo, los ojos ámbar del perro tenían una inteligencia que parecía casi humana, siguiendo los movimientos de Dot con una evaluación cuidadosa en lugar del pánico salvaje de un animal feroz. «Tranquila, dulce niña», susurró Dot, acercándose con la misma paciencia gentil que una vez había usado con los niños asustados en el hospital. El perro se estremeció, pero no huyó, su vientre hinchado hacía imposible escapar de todos modos. Cuando los dedos curtidos de Dot tocaron el pelaje cálido, sintió los latidos rápidos no solo de una vida, sino de muchas. «Oh, cariño, estás embarazada, ¿verdad?». La respuesta de la perra le rompió el corazón a Dot, un suave gemido que sonaba casi como gratitud, como si nadie le hubiera hablado con amabilidad en meses. Sus patas traseras estaban completamente inutilizadas, arrastrándose detrás de ella como apéndices olvidados, pero sus patas delanteras temblaban por el esfuerzo de sostener su cuerpo preñado. Alguien había quebrado el espíritu y el cuerpo de esta magnífica criatura, pero de alguna manera no había logrado extinguir la chispa de determinación maternal que la mantenía arrastrándose hacia adelante. Las manos de Dot temblaban mientras marcaba el número de Tom, viendo a la perra jadear bajo el calor opresivo. «Tom, te necesito en la autopista 41, a unos 3 kilómetros después de Miller Place. Trae tu camioneta y todo lo que tengas para una cirugía de emergencia». Tom llegó en cuestión de minutos, con su camioneta desgastada levantando nubes de polvo rojo al detenerse junto al coche de Dot. Su expresión pasó de la preocupación al horror cuando se arrodilló junto al perro, con sus instintos profesionales luchando contra sus emociones humanas. Mientras se arrodillaba junto al perro, sus instintos profesionales luchaban contra sus emociones humanas. «Dios mío», susurró, pasando sus manos expertas por las heridas. «Dot, este animal ha pasado por un infierno. ¿Puedes salvarla?», preguntó Dot, aunque ya sabía la respuesta por la expresión sombría de Tom. «Puedo intentarlo, pero necesita más ayuda de la que puede proporcionar mi clínica rural. No son lesiones por accidente, Dorothy. Alguien le ha hecho esto deliberadamente». La voz de Tom transmitía la ira controlada de un hombre que había visto demasiado sufrimiento infligido por manos humanas. Tiene la pelvis fracturada, probablemente por haber sido golpeada con algo pesado. «Y estas cicatrices». Hizo una pausa y señaló unas marcas metódicas a lo largo de sus patas. «Parecen daños por inmovilización. Ha estado encadenada durante mucho tiempo». Mientras se preparaban para moverla, la perra los sorprendió a ambos al intentar ponerse de pie, con las patas delanteras temblando con determinación. Miró directamente a Dot y gimió, no por dolor, sino en lo que parecía una forma de comunicación. Tom frunció el ceño, estudiando su comportamiento. «Ese no es el comportamiento típico de un perro callejero. Ha sido entrenada, Dot, mira cómo responde a tu voz». «¿Qué tipo de entrenamiento?», preguntó Dot, aunque algo en lo más profundo de su memoria se agitó. «Una noticia, una fotografía, algo sobre perros y trabajo de rescate. Búsqueda y rescate, quizás trabajo policial. Mira cómo mantiene el contacto visual, cómo intenta seguir las órdenes incluso en estas condiciones. ¿Es un perro de trabajo, o lo era?». La voz de Tom se suavizó al comprenderlo. «Alguien robó un animal adiestrado y lo utilizó para la cría. Esto no es solo maltrato animal, es el robo de un animal muy valioso y especializado». Subirla a la camioneta de Tom requirió una cuidadosa coordinación. La perra, a la que Dot había empezado a llamar Ángel por una placa parcialmente visible en su collar, parecía entender que estaban tratando de ayudarla. No se resistió, pero sus ojos ámbar nunca dejaron de mirar a Dot como si hubiera encontrado algo que había estado buscando toda su vida. El trayecto hasta la clínica de Tom fue una tortura. La respiración de Ángel se volvió dificultosa y Dot podía ver cómo se le contraía el vientre, en lo que parecían dolores de parto prematuros.
Tom está de parto, ahora mismo, en tu camioneta. Lo sé, dijo Tom con severidad, pisando más fuerte el acelerador. Por eso alguien la abandonó. Consiguieron lo que querían, los cachorros, y la dejaron morir antes que lidiar con las complicaciones. En la clínica, las manos de Tom se movían con eficiencia experta mientras Dot la consolaba. La confianza de Ángel en ellos parecía ahora absoluta, como si comprendiera que estos humanos eran diferentes de los que le habían hecho daño. Cuando Tom confirmó 6 latidos sanos en su ecógrafo portátil, Dot sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. 6 bebés, susurró. Oh, Ángel, has estado protegiendo 6 pequeñas vidas mientras arrastraba tu cuerpo por esa carretera. Pero el estado de Ángel se deterioraba rápidamente. Sus lesiones pélvicas hacían imposible el parto natural, y el estrés de su terrible experiencia estaba llevando a su cuerpo más allá de sus límites. Tom miró a Dot con la expresión que ella había aprendido a temer durante la enfermedad de Earl, la mirada que decía que se estaba acabando el tiempo. Cesárea de emergencia, dijo en voz baja. Es su única oportunidad, pero Dot, tengo que decirte que las probabilidades no son buenas ni para ella ni para los cachorros. La costosa camioneta negra entró en el aparcamiento de la clínica de Tom con una confianza agresiva que hizo que la gente del pequeño pueblo se apartara. Dot observó a través de la ventana de la clínica cómo salía un hombre bien vestido, con una camisa a medida y botas de diseño que desentonaban por completo en la rural Millbrook. Todo en él gritaba dinero y autoridad, desde su peinado perfecto hasta la forma en que inspeccionaba la modesta clínica de Tom como un rey que examina la choza de un campesino. «Vengo a por mi perro», anunció, empujando la puerta de la clínica sin llamar. Su voz transmitía un aire de superioridad que hizo que los instintos de enfermera de Dot se rebelaran. Había conocido a muchos hombres que creían que el dinero lo podía comprar todo, incluido el perdón por la crueldad. Tom levantó la vista de la jaula de recuperación de Ángel y apretó la mandíbula. ¿Y ustedes? Clayton Morrison. Tengo documentos que prueban la propiedad de una hembra de pastor alemán, preñada, de aproximadamente 3 años. Me han dicho que usted está albergando mi propiedad. Sacó una carpeta de documentos con el gesto grandilocuente de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante el papeleo y la intimidación. Dot sintió que le subía la tensión arterial mientras estudiaba a este Clayton Morrison. Algo en sus rasgos le molestaba. La obstinada expresión de su mandíbula, la forma en que arqueaba la ceja izquierda cuando se enfadaba, el nervioso hábito de pasarse la mano por el pelo. Eran gestos que ella había visto antes. Movimientos que pertenecían a un niño pequeño que solía llevar pájaros heridos a la mesa de su cocina, suplicándole que los curara. «¿Clay?» La palabra escapó de sus labios, como un susurro, luego más fuerte. «Clayton Morrison. Oh, Dios mío. Eres mi hijo». La transformación en el rostro de Clay fue inmediata y devastadora. El color se le escapó de las mejillas cuando el reconocimiento lo golpeó como un golpe físico. Había cambiado su apellido para distanciarse de la vergüenza familiar, pero no podía cambiar los rasgos de su rostro ni la forma en que los ojos de su madre aún podían ver a través de cada muro que había construido. «Hola, mamá», dijo en voz baja, y por un momento Dot vislumbró al niño roto que se escondía detrás de la ropa cara y las expresiones amargas. Tom se acercó a Dot de forma protectora, con evidente confusión. «Este es tu hijo, el que no me ha hablado en 3 años», terminó Dot, con voz firme a pesar del terremoto que se producía en su pecho. «Clay, ¿qué haces aquí y qué tiene esto que ver con Ángel?» La compostura de Clay se resquebrajó ligeramente al oír el apodo de su infancia, pero se recuperó rápidamente. «Ese perro es mío, es valioso. Vale miles de dólares y la necesito de vuelta inmediatamente». «¿Valiosa?» La voz de Dot subió al tono que solía usar para disciplinarlo cuando era niño. Ese animal se arrastraba por la autopista 41, moribundo, llevando cachorros que podrían haber nacido en el asfalto si no la hubiéramos encontrado. ¿Así es como tratas a un animal valioso? Los negocios son los negocios, mamá. Tú no entenderías la economía de... No te atrevas, mamá, a hablar de economía en la misma frase. La furia de Dot estalló con 5 años de dolor y decepción reprimidos. Te crié mejor que esto, Clayton Morrison. Te crié para proteger las cosas que no podían protegerse a sí mismas. Tom observó cómo se desarrollaba el drama familiar con creciente comprensión y horror. Ángel, que se recuperaba en su jaula, comenzó a gemir y a encogerse al oír la voz de Clay, una reacción que decía mucho sobre sus interacciones anteriores.
Mírala, dijo Tom en voz baja, señalando el comportamiento aterrorizado de Ángel. Esa perra conoce tu voz y tiene miedo. ¿Qué le has hecho? Clay apretó la mandíbula a la defensiva. Dirigía una operación de cría legítima. A veces los animales necesitan un trato firme para mantener la disciplina. Ustedes, los urbanitas, no entienden las realidades agrícolas. ¿Un trato firme? Dot miró a su hijo como si viera a un extraño. Clay, esa perra tiene cicatrices por haber estado encadenada tanto tiempo que el metal le cortó el cuello. Tenía la pelvis fracturada por los golpes. Tuvimos que realizar una cirugía de emergencia para salvarla a ella y a sus 6 cachorros. ¿Eso es lo que tú llamas un trato firme? Por primera vez, una emoción genuina se reflejó en el rostro de Clay, algo que podría haber sido vergüenza o arrepentimiento. Pero desapareció rápidamente, sustituida por un frío pragmatismo. Tengo los documentos legales de propiedad. Lo que le haya ocurrido al animal ocurrió antes de que yo la adquiriera. Mis socios se encargaban de las operaciones diarias. ¿Socios? La experiencia veterinaria de Tom le había enseñado a reconocer las evasivas. ¿Dónde se encuentra exactamente esta operación de cría? Clay dudó, su confianza anterior se tambaleó. Esa es información confidencial. Esa es información confidencial. Lo que importa es que esa perra representa una importante inversión financiera y necesito que su capacidad reproductiva esté intacta. ¿Su capacidad reproductiva? La voz de Dot bajó al peligroso susurro que había utilizado antes para castigarlo por infracciones graves. Estás hablando de Ángel como si fuera maquinaria agrícola. Se trata de un ser vivo que luchó por mantener con vida a sus cachorros mientras se arrastraba por una autopista porque alguien, aparentemente tus socios comerciales, la abandonó para que muriera. La agitación de Ángel aumentó a medida que la voz de Clay se hacía más fuerte. Luchó por ponerse de pie a pesar de los puntos de la operación, colocándose de forma protectora entre Clay y sus cachorros recién nacidos. Incluso debilitada y herida, su instinto maternal reconoció la amenaza. Clay sacó su teléfono móvil con autoridad teatral. Voy a llamar a mi abogado. Tienes 24 horas para devolverme mis cosas, o haré que os acusen a los dos de robo. Y mamá, se volvió hacia Dot con calculada crueldad, sé lo del proceso de ejecución hipotecaria de la casa. Podría ayudarte con eso si eres razonable con respecto a esta situación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tom sintió que sus manos se cerraban en puños mientras procesaba la amenaza implícita. Clay estaba, en esencia, chantajeando a su propia madre, utilizando su desesperación financiera para obligarla a cumplir sus exigencias. Dot miró a su hijo con la expresión de alguien que ve a un extraño con un rostro familiar. Vete, dijo en voz baja, mamá, sé práctica. Ese perro puede resolver nuestros 2 problemas y tú solo. Fuera. La fuerza de su voz hizo que Ángel aullara angustiado y que Clay trastabillara hacia atrás. Fuera de esta clínica. Fuera de esta ciudad. Y no te atrevas a volver a llamarme mamá hasta que recuerdes lo que esa palabra significaba para los dos. La semana siguiente al ultimátum de Clay pasó en una confusión de noches sin dormir y ansiedad creciente. Dot se había volcado en el cuidado de Ángel y los 6 cachorros con la intensidad desesperada de alguien que intenta huir de sus propios pensamientos. La recuperación de Ángel fue nada menos que milagrosa. La perra parecía comprender que, tras meses de terror, por fin había llegado la seguridad y su confianza en Dot se hacía más profunda cada día. Pero bajo la superficie de esta relación sanadora, se escondía el temor constante al regreso de Clay y a los documentos legales que podían destrozar su nueva familia. Tom había estado investigando los antecedentes de Ángel con la persistencia metódica de alguien que intuía que había más en esta historia que un simple caso de maltrato animal. La placa parcial del collar en la que se leía «Hell» le había estado preocupando durante días, y el entrenamiento especializado de Ángel se hacía más evidente a medida que se recuperaba. Respondía a señales manuales, demostraba comportamientos de búsqueda cuando se escondían juguetes por la clínica, y mostraba una calma disciplinada que delataba un entrenamiento profesional, más que la típica obediencia de una mascota. «Dot, ven a ver esto», llamó Tom desde su ordenador, con una voz tan emocionada que hizo que Ángel levantara las orejas de su posición de lactancia. He estado buscando en bases de datos perros de trabajo desaparecidos y creo que he encontrado algo. El cartel de perro desaparecido en la pantalla de Tom mostraba una versión más joven y saludable de Ángel, de pie orgullosamente junto a un bombero con todo su equipo. El texto decía, junto a un bombero con el equipo completo. El texto decía, desaparecida. Angel of Hope.
perro de búsqueda y rescate del Departamento de Bomberos de Nueva York, robada de la granja de la familia O'Brien, condado de Ulster, Nueva York, se ofrece recompensa. Contactar con el FBI si se localiza. Dot sintió que le temblaban las rodillas al ver cómo las piezas de un rompecabezas más grande empezaban a encajar. No es un perro de trabajo cualquiera. Es un perro de rescate del 11S. Su adiestrador era el capitán de bomberos Michael O'Brien, leyó Tom en la pantalla. Murió hace 3 años de un cáncer relacionado con su exposición a la zona cero. La familia mantuvo a Ángel en su granja hasta que fue robada hace 18 meses. Dorothy, esta perra es una heroína nacional. Ángel parecía entender que estaban hablando de ella, levantando la cabeza con el porte digno de una perra que una vez había buscado supervivientes entre los escombros. Sus ojos ámbar reflejaban una profunda experiencia que de repente cobró sentido. Había visto lo peor y lo mejor de la humanidad. Había trabajado incansablemente para salvar vidas, y había sido recompensada con robos, maltratos y cría forzada. Las implicaciones golpearon a Dot como un golpe físico. Clay no solo había comprado un perro de cría, había comprado un animal robado a la policía. Eso lo convertía en parte de un delito interestatal. Antes de que Tom pudiera responder, la grava crujió en el estacionamiento, anunciando la llegada no de 1, sino de 3 vehículos. La camioneta negra de Clay encabezaba la comitiva, seguida por un ayudante del sheriff y un sedán de lujo que transportaba a un hombre trajeado que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Clay entró en la clínica con falsa bravuconería, flanqueado por el ayudante del sheriff Marcus Webb y un abogado nervioso que se presentó como Harold Finch. «Mamá, siento que hayamos llegado a esto, pero me has obligado a hacerlo. El señor Finch tiene los documentos legales para reclamar mi propiedad». La reacción de Ángel fue inmediata y visceral. Se esforzó por ponerse en pie a pesar de sus limitaciones quirúrgicas, colocándose entre sus cachorros y los hombres, con los labios retraídos en un gruñido silencioso. Era el primer comportamiento agresivo que mostraba desde su rescate, y estaba dirigido específicamente a Clay y sus acompañantes. «Ese animal parece peligroso», observó el ayudante Webb, moviendo instintivamente la mano hacia su arma. «Quizá deberíamos ocuparnos de esto con el control de animales». «Está protegiendo a sus cachorros de las personas que le hicieron daño», dijo Dot con firmeza, moviéndose para calmar a Ángel con caricias suaves. «Cualquier madre haría lo mismo». Tom se adelantó con unas páginas impresas de su investigación en el ordenador. «Ayudante Webb, antes de resolver cualquier reclamación de propiedad, tiene que ver esto. Ese perro ha robado propiedad federal. Un perro de rescate del FDNY desaparecido con un número de caso del FBI». El abogado, Finch, examinó los documentos con creciente alarma, mientras que el rostro de Clay pasaba por la confusión, la ira y algo que podría haber sido miedo. «Señor Odercura y Cartino la Carva Jorala, Morrison, usted no me informó de que este animal podría ser propiedad federal robada. Eso cambia por completo la situación legal». «No lo sabía», protestó Clay, pero su voz carecía de convicción. «Mis socios comerciales se encargaron del papeleo de la adquisición. Supuse que todo era emente legítimo». «¿Sus socios comerciales?». El interés del ayudante Webb se agudizó. «¿De qué tipo de negocio estamos hablando exactamente?». Por primera vez desde su llegada, Clay parecía genuinamente nervioso. Su autoridad, cuidadosamente construida, comenzó a desmoronarse cuando se dio cuenta de la arena movediza legal en la que se había metido. «Es una pequeña operación de cría, perros especializados para clientes específicos». «¿Qué tipo de clientes pagan precios elevados por perros de trabajo federales robados?», preguntó Tom, cuya experiencia como veterinario le ayudaba a reconocer la evasión cuando la oía. El silencio se prolongó de forma incómoda hasta que Ángel tomó una decisión que lo cambió todo. Dejó a su lado al cachorro y se dirigió directamente al ordenador de Tom, donde aún se veía la fotografía de Michael O'Brien en la pantalla. Puso la pata sobre el escritorio y gimió, no por angustia, sino por reconocimiento y dolor. «Ella lo recuerda», susurró Dot, con lágrimas corriendo por su rostro. «Ella recuerda a su adiestrador». El ayudante Webb sacó su radio y habló con el tono seco de alguien que informa de un acontecimiento importante a las autoridades superiores. Mientras coordinaba con las agencias federales, la compostura de Clay finalmente se rompió por completo. «No sabía que era robada», dijo él, con la voz quebrada por la primera emoción genuina que había mostrado. «Lo juro por la tumba de papá, no lo sabía. Cuando me ofrecieron un pastor alemán adiestrado para la cría, pensé que era solo un buen negocio.
Necesitaba el dinero, mamá. Lo necesitaba desesperadamente. ¿Qué dinero, Clay?, preguntó Dot, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Le debo $50 a gente peligrosa. Las palabras salieron a borbotones, como una presa que se rompe. Empezó siendo poco, solo partidas de póker para olvidar la pérdida de papá. Pero se fue haciendo más grande, y luego murió la madre de Emma, y yo no podía soportar estar solo con una niña pequeña, y el juego era lo único que hacía que el dolor desapareciera. Tom sintió que las piezas encajaban con horrible claridad. Emma, ¿tienes una hija? Tiene 8 años y es lo más hermoso del mundo, y yo soy el peor padre que ha existido jamás porque no puedo protegerla de los hombres a los que les debo dinero. La fachada que Clay había mantenido cuidadosamente se derrumbó por completo, revelando al hombre destrozado y desesperado que había debajo. «Saben lo de mamá, saben lo tuyo, Tom. Dijeron que si no pago lo que debo, empezarán a hacer daño a las personas que me importan». Dot sintió que su mundo se desmoronaba. Su hijo no era solo un maltratador de animales. Él mismo era una víctima, atrapado en una red de deudas y amenazas que lo habían llevado a tomar medidas cada vez más desesperadas. Él mismo era una víctima, atrapado en una red de deudas y amenazas que lo habían llevado a tomar medidas cada vez más desesperadas. Pero eso no justificaba lo que le había hecho a Ángel y a otros innumerables animales. ¿Así que pensaste que robar y maltratar animales era la solución?, preguntó ella, tratando de equilibrar sus instintos maternales con su indignación moral. No robé nada, solo miré para otro lado, cuando mis socios trajeron animales que debería haber cuestionado. Me dije a mí mismo que criar era criar, que ganar dinero para proteger a mi familia lo justificaba todo. La voz de Clay se redujo a un susurro. Pero al ver ahora a esa perra, al ver cómo reconoce la foto de su adiestrador muerto, Dios mío, ¿en qué me he convertido? El ayudante Webb terminó su conversación por radio y se acercó con una expresión que sugería importantes novedades. Señor Morrison, tengo agentes federales en camino para hablar con usted sobre sus socios comerciales. Parece que este caso de perro desaparecido está relacionado con una investigación más amplia sobre redes de tráfico de animales que operan a través de las fronteras estatales. El abogado, Finch, comenzó a preparar su maletín con evidente prisa. Señor Morrison, me temo que ya no puedo representarle en este asunto. Los cargos federales están fuera de mi área de especialización. Ángel, como si percibiera el cambio en el panorama emocional de la habitación, volvió con sus cachorros y se acomodó en posición de lactancia. Pero sus ojos ámbar permanecieron fijos en Clay con una expresión que parecía casi comprensiva, la mirada de un superviviente que reconoce el dolor de otro, incluso cuando ese dolor ha llevado a tomar decisiones terribles. Clay, dijo Dot en voz baja. Necesito que me lo cuentes todo. Sobre Emma, sobre las personas a las que les debes dinero. Sobre exactamente cuántos animales han resultado heridos a causa de este negocio en el que estás involucrado. Todo, repitió Clay con desesperanza. Mamá, si lo cuento todo, esos hombres matarán a Emma. Ya lo han dejado claro. Y si no lo cuentas todo, interrumpió Tom, los agentes federales te arrestarán y Emma perderá a su padre, que irá a la cárcel, mientras esos mismos hombres siguen libres para amenazarla. El peso de unas decisiones imposibles se cernió sobre la clínica como un manto asfixiante. Ángel seguía amamantando a sus cachorros, prueba viviente del precio de la desesperación de Clay, mientras todos esperaban a que él decidiera entre la protección y la justicia, la lealtad familiar y la obligación moral, la seguridad de su hija y la seguridad de innumerables criaturas inocentes. Afuera, el sonido de más vehículos anunciaba que su pequeña crisis familiar estaba a punto de convertirse en una investigación federal, con todas las complicaciones y consecuencias que ello conllevaría. Los agentes federales llegaron como una tormenta, y sus SUV negros transformaron el tranquilo estacionamiento de la clínica de Tom en algo parecido a la escena de un crimen. La agente especial Rebecca Torres, una mujer menuda con ojos gris acero y el porte de alguien acostumbrado a lidiar con lo peor de la humanidad, tomó el mando con eficiente autoridad. Su compañero, el agente David Chen, comenzó a fotografiar a Ángel y a documentar sus lesiones con la metódica precisión de alguien que prepara un caso judicial. Señor Morrison, dijo la agente Torres, con una voz que transmitía a toda la autoridad federal, no está usted detenido en este momento, pero le recomiendo encarecidamente que coopere plenamente con nuestra investigación. La red de tráfico de animales en la que se ha visto involucrado lleva 2 años en nuestro punto de mira.
Han robado más de 40 perros de trabajo de departamentos de policía, parques de bomberos y bases militares de 7 estados. El rostro de Clay se volvió ceniciento al darse cuenta del alcance de su implicación. 40 perros. Sí, yo solo traté con 6 o 7 animales. No tenía ni idea de que fuera tan grande. 6 o 7 que usted vio, corrigió el agente Chen con severidad. Nuestra investigación sugiere que su operación era una pequeña parte de una red mucho más grande. Estos delincuentes se centran específicamente en perros de trabajo altamente entrenados porque pueden obligarlos a reproducirse para producir crías que se venden por entre $10 y $15 cada una a empresas de delincuente, seguridad privadas y coleccionistas adinerados. Dodd se sintió físicamente mal al peridero dos prestaria, procesaba las implicaciones. A Ángel no solo la habían robado y maltratado, la habían convertido en una máquina de reproducción para producir cachorros valiosos para personas que veían a los seres vivos como costosos productos. Las 6 pequeñas vidas que mamaban al lado de Ángel no representaban amor y familia, sino márgenes de beneficio y una empresa criminal. Las personas a las que les debes dinero, continuó el agente Torres, estudiando a Clay con ojos calculadores. Descríbelas. Nombres, descripciones, cómo las conociste, dónde estaba ubicada la operación de cría. Las manos de Clay temblaban mientras se pasaba los dedos por el pelo, un gesto nervioso que Dodd recordaba de su infancia, cuando lo pillaban en mentiras demasiado grandes como para escapar. No puedo. Si os hablo de ellos, matarán a Emma. Lo han dejado muy claro. Señor Morrison, si no nos habla de ellos, seguirán operando, robando más animales y destruyendo más vidas. Y al final acabarán eliminándole de todos modos porque se ha convertido en un lastre. La voz del agente Torres se suavizó ligeramente. Podemos ofrecerle protección de testigos para usted y su hija, pero solo si coopera plenamente. La mención de Emma pareció romper algo fundamental en la determinación de Clay. Se desplomó en una de las sillas de la sala de espera de Tom, con la cara escondida entre las manos. Se llama Emma Grace Morrison. Tiene 8 años y ama a los animales más que a nada en el mundo. No tiene ni idea de en qué se ha convertido su padre. A Dodd se le partió el corazón al oír mencionar a una nieta a la que nunca había conocido, una niña pequeña que amaba a los animales igual que Clay los había amado antes de que el dolor y la desesperación lo convirtieran en alguien irreconocible. ¿Dónde está ahora, Clay? Con una niñera en Memphis. Le dije que iba a verte y que quizá era hora de que conociera a su abuela. La voz de Clay se quebró por completo. Iba a traerla la semana que viene, después de recuperar a Ángel y vender los cachorros. Pensé que si conseguía ganar suficiente dinero para pagar la deuda, podríamos empezar de nuevo, quizá incluso volver a Millbrook. Tom intercambió una mirada con Dodd, ambos reconociendo la trágica ironía. Clay había estado planeando una reunión familiar financiada con la venta de los cachorros de Ángel, sin comprender que esos cachorros eran pruebas en un caso federal y que la propia Ángel era una heroína robada, cuyo regreso había sido buscado desesperadamente por una familia afligida. El agente Chen levantó la vista de la documentación de las cicatrices de Ángel. Sarah Henderson, esta perra muestra signos de condicionamiento psicológico sistemático, además de abuso físico. Rompen el espíritu de los perros de trabajo, separándolos de sus cuidadores, utilizando el miedo y el dolor para que se vuelvan dóciles para la cría. La recuperación y la confianza de Ángel en usted son realmente notables, teniendo en cuenta lo que ha soportado. Ángel, como si entendiera la conversación, levantó la cabeza de sus cachorros que estaba amamantando y miró directamente a Clay. En lugar del miedo y la agresividad que había mostrado antes, su expresión parecía casi contemplativa, como si intentara reconocer algo familiar en este hombre que había formado parte de su sufrimiento. No deja de mirarme como si me conociera, dijo Clay en voz baja. Pero juro que nunca traté directamente a los animales. Mis socios dijeron que era mejor que me mantuviera alejado de las operaciones diarias. Tus socios fueron inteligentes, dijo el agente Torres con severidad. Te mantuvieron aislado de lo peor para que pudieras mantener una negación plausible. Pero no se equivoque, cada cachorro criado en esa operación, cada perro que sufrió, ocurrió porque usted proporcionó las instalaciones y miró para otro lado. El peso de la responsabilidad moral se posó sobre Clay como una carga física. Miró a Ángel, luego a Dodd, luego a los agentes federales que tenían su futuro en sus manos. La operación se lleva a cabo en un complejo de almacenes abandonados a las afueras de Brownsville, a unos 65 kilómetros de aquí, 3 edificios, tal vez 30 perros en un momento dado.
El tipo principal se hace llamar Marcus Webb. No sé si ese es su nombre real. Tiene 2 socios, 2 hermanos llamados Rick y Danny algo. El ayudante del sheriff Webb, que había estado observando en silencio, se enderezó de repente. ¿Marcus Webb? Es mi primo. Lleva 6 meses desaparecido. La familia pensaba que había vuelto a meterse en drogas. La revelación causó conmoción en la sala, mientras todos procesaban esta nueva conexión. El agente Torres comenzó inmediatamente a coordinarse con las fuerzas del orden locales, mientras que el agente Chen se puso en contacto con las unidades tácticas. Lo que había comenzado como un simple caso de rescate de animales, se estaba convirtiendo rápidamente en una operación interinstitucional dirigida contra una red criminal con raíces en toda la comunidad local. Clay, dijo Dodd con firmeza, necesito que me hables de Emma. ¿Cómo ha estado llevando la muerte de su madre? ¿Qué sabe ella de tus actividades empresariales? Ella cree que me dedico a la consultoría agrícola, dijo Clay con tristeza. Tiene pesadillas sobre su madre, pero está mejorando. Le encanta el colegio, le encanta leer y no deja de preguntar por qué no tiene abuelos como los demás niños. Nunca supe cómo explicarle que había cortado toda relación con la única familia que nos quedaba. Tom observó la tranquila atención con la que Ángel seguía la conversación y hizo una observación profesional. Agente Torres, el comportamiento de esta perra sugiere que ha estado antes con niños. Fíjese en cómo se coloca para controlar la conversación mientras protege a sus cachorros. Es un comportamiento maternal que va más allá de su propia descendencia. Es un punto interesante, coincidió el agente Torres. Señor Morrison, ¿su hija estuvo alguna vez en las instalaciones de cría? Clay palideció. No, en absoluto. Mantuve eso completamente separado de la vida de Emma. Ella nunca ha estado en Millbrook, pero sabe que viniste aquí hoy. Le dije que iba a visitar a mi madre, que tal vez finalmente podría conocer a su abuela. Clay miró a Dot con desesperada esperanza. Sé que no merezco tu perdón, mamá. Pero Emma merece conocer a su familia. Se merece algo mejor de lo que yo le he dado. El agente Torres tomó una decisión que cambiaría la vida de todos ellos. Señora Henderson, vamos a tener que coordinar una redada en las instalaciones de Brownsville en las próximas horas. La cooperación del señor Morrison ha sido inestimable, pero su hija sigue corriendo un peligro considerable, y potencialmente usted también. Estos criminales no dejan cabos sueltos. La sala quedó en silencio, mientras todos asimilaban las implicaciones. El intento de Clay de proteger a su familia mediante actividades delictivas los había puesto en mayor peligro, mientras que el rescate de Ángel había dejado al descubierto una red que ahora amenazaba a todos los involucrados en su recuperación. ¿Qué hacemos?, preguntó Dot. Aunque su instinto maternal ya se había puesto en modo de crisis. ¿Cómo protegemos a Emma mientras arrestáis a estas personas? La traemos aquí, dijo con firmeza el agente Torres. Esta noche, bajo protección federal, y luego utilizaremos la plena cooperación de su hijo para desmantelar esta red de tráfico de forma permanente. Ángel gimió suavemente y acercó a uno de sus cachorros a su cuerpo, un gesto que parecía abarcar todos los instintos maternales protectores que los habían llevado a ese momento. En sus ojos ámbar, Dot vio reflejada su propia férrea determinación de proteger a los inocentes, sin importar el coste. Las próximas horas determinarían si las desesperadas decisiones de Clay podían transformarse en una acción redentora, si el sufrimiento de Ángel podía conducir a la justicia para otros innumerables animales, y si una familia dispersa podía encontrar el camino de vuelta. A través de los escombros de los secretos y el compromiso compartido de proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. La llamada llegó a las 2:47 a.m., sacando a todos del sueño inquieto que habían logrado en la sala de espera de la clínica de Tom. La agente Torres respondió con la eficiencia seca de alguien acostumbrado a las crisis en medio de la noche, pero su expresión cambió rápidamente de alerta profesional a preocupación sombría. Clay, que había estado dormitando en una silla de la esquina, se despertó sobresaltado al notar el cambio en su tono. ¿Qué ha pasado?, preguntó, aunque el terror en su voz sugería que ya lo sabía. La niñera llamó al 911 hace 20 minutos. 3 hombres irrumpieron en tu apartamento de Memphis buscándote. No encontraron a Emma porque estaba pasando la noche en casa de una amiga, pero dejaron un mensaje. La voz del agente Torres tenía el peso de alguien que pronuncia una sentencia de muerte. Saben que cooperas con nosotros. Quieren que les llames en 6 horas, o empezarán a perseguir a todos tus seres queridos. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Ángel, sensible a la temperatura emocional de la habitación, gimió y acurrucó a sus cachorros, su instinto maternal reconociendo la amenaza, incluso sin entender las palabras. Dot sintió que su presión arterial se disparaba mientras procesaba las tareas. Implicaciones. Su nieta era ahora un objetivo debido a las decisiones tomadas por adultos desesperados que pensaban que podían burlar a peligrosos criminales. ¿Cómo lo descubrieron tan rápido?, preguntó Tom, con su mente de veterinario buscando automáticamente explicaciones lógicas para el desastre. «¿Alguien les avisó?», dijo el agente Chen con severidad, levantando la vista de su teléfono seguro. La redada en las instalaciones de Brownsville tuvo lugar hace 4 horas. Arrestamos a 2 actores secundarios, pero los principales operadores ya se habían marchado. O bien recibieron un aviso previo o tienen un sistema de vigilancia que no detectamos. Clay palideció al darse cuenta del alcance total de su error de cálculo. Marcus Webb siempre parecía saber las cosas antes de que sucedieran. Pensaba que solo era inteligente, pero debe de tener contactos dentro de las fuerzas del orden. ¿Tu primo Marcus ha estado pasando información a los delincuentes?, preguntó el ayudante del sheriff Webb, con la voz tensa por la traición y la humillación profesional. Eso parece, confirmó el agente Torres, lo que significa que nuestra estrategia de protección se ha complicado mucho más. Estas personas saben lo de la señora Henderson, saben lo de esta clínica y han demostrado su disposición a atacar a una niña de 8 años para mantener su operación. Dot sintió un cambio fundamental en su interior, el mismo instinto protector feroz que la había impulsado durante décadas de enfermería, la enfermedad de Earl y la larga soledad de la viudez. Pero esta vez no se trataba solo de curar o soportar, se trataba de proteger a una nieta que nunca había conocido de las consecuencias de decisiones en las que ella no había participado. ¿Dónde está Emma ahora?, preguntó con el tono autoritario que una vez había utilizado para dar órdenes en las salas de urgencias. En un refugio en Memphis, bajo protección federal. Pero señora Henderson, tiene que entenderlo. Esta gente tiene recursos que aún estamos descubriendo. Llevan años operando en varios estados, con contactos en las fuerzas del orden y un importante respaldo financiero. No se trata solo de una organización criminal local. Ángel se puso de pie de repente, con las orejas alerta y concentrada en algo más allá del oído humano. Su lenguaje corporal cambió a una alerta controlada que Tom había aprendido a reconocer, como su entrenamiento de perro de trabajo tomando el control. Se colocó entre los humanos y la entrada principal de la clínica, con los labios retraídos en un gruñido silencioso. «Alguien viene», dijo Tom en voz baja, reconociendo el comportamiento de Ángel tras las semanas que habían pasado juntos. Los agentes Torres y Chen desenfundaron inmediatamente sus armas y se movieron con precisión coordinada hacia posiciones defensivas. «Luces apagadas», ordenó Torres, y la clínica se sumió en la oscuridad, solo rota por el resplandor verde de las señales de salida de emergencia. El sonido de los vehículos que se acercaban se hizo audible para los oídos humanos, múltiples motores moviéndose lentamente sin luces delanteras. A través de las ventanas de la clínica, podían ver formas oscuras, posicionándose alrededor del edificio, con una coordinación de estilo militar. Posicionándose alrededor del edificio, con una coordinación de estilo militar, «Clay», gritó una voz desde fuera, amplificada electrónicamente pero distorsionada para evitar su identificación. «Sabemos que estás ahí dentro. Sabemos lo de tus nuevos amigos con placas. Tienes una oportunidad de salir y resolver esto como hombres». Las manos de Clay temblaban mientras miraba a su madre, a Tom y a los agentes federales que se habían convertido en objetivos involuntarios debido a su desesperación. «Han venido a por mí. Debería salir ahí fuera e intentar negociar». «Ni hablar», dijo con firmeza el agente Torres. «Eso no es negociar, es ejecutar. Esa gente elimina a los testigos, no hace tratos con ellos. Esa gente elimina a los testigos, no hace tratos con ellos». El comportamiento de Ángel se volvió cada vez más agitado a medida que las voces de fuera continuaban. Empezó a pasearse entre sus cachorros y los humanos, su entrenamiento de rescate creando un conflicto interno entre proteger a su descendencia y defender a las personas que le habían salvado la vida. «Tenemos algo que te pertenece», continuó la voz amplificada. «Una niña pequeña que ha estado preguntando por su papá. Sal ahora y ella estará a salvo. Si nos haces esperar mucho más, empezaremos a enviar trozos». Clay palideció al darse cuenta del horror de la situación. «Tienen a Emma. Dios mío, tienen a mi pequeña».
Clay, podría ser un farol, dijo el agente Chen, aunque su expresión sugería que no creía en sus propias palabras. Quieren que entres en pánico y tomes malas decisiones. Pero Clay ya se dirigía hacia la puerta, con su instinto paternal por encima de cualquier consideración por su propia seguridad. No me importa si es un farol. No voy a arriesgar la vida de mi hija por posibilidades. Dot le agarró del brazo con una fuerza sorprendente. Si sales por esa puerta, Emma perderá a su padre para siempre. Esta gente no cumple sus acuerdos con los testigos. Entonces, ¿qué hago? La voz de Clay se quebró por completo. ¿Cómo elijo entre salvar a mi hija y firmar su sentencia de muerte? Ángel tomó la decisión por todos ellos. Dejó a su lado a su cachorro y se dirigió directamente a Clay, presionando su cuerpo contra sus piernas en un gesto que era en parte consuelo y en parte posicionamiento táctico. Sus ojos ámbar lo miraron con una expresión que parecía transmitir comprensión y determinación. «Te está diciendo algo», observó Tom en voz baja. «Mira su lenguaje corporal. Ya no tiene miedo. Está planeando algo». El agente Torres estudió el comportamiento de Ángel con creciente comprensión. «Esta perra tiene entrenamiento táctico. Los perros de búsqueda y rescate aprenden a evaluar situaciones peligrosas y a tomar decisiones independientes. Ella está interpretando esta situación de forma diferente a nosotros». Como si respondiera a su conversación, Ángel se dirigió a la puerta trasera de la clínica y la arañó insistentemente, luego volvió junto a Clay y repitió el gesto. Su mensaje era claro, había otra salida. «La salida trasera conduce al bosque», dijo Tom en voz baja. «Hay un sendero que conecta con el antiguo camino forestal a unos 800 metros al norte, si alguien pudiera llegar a ese camino sin ser detectado». «¿800 metros al norte?» «Si alguien pudiera llegar a ese camino sin ser detectado». «Conozco ese bosque», dijo Clay, con voz cada vez más firme a medida que se le iba formando un plan. «Cazaba allí con papá cuando tenía la edad de Emma. Si consigo llegar al camino forestal, puedo rodear el lugar donde la retienen». «Eso es un suicidio», dijo sin rodeos el agente Torres. «Estás hablando de rescatar tú solo a tu hija de unos criminales armados que esperan precisamente ese tipo de gesto heroico». Ángel gimió y volvió a arañar la pierna de Clay. Luego miró directamente al agente Torres con una expresión que parecía casi comunicativa. La inteligencia de sus ojos ámbar era inconfundible. No solo estaba sugiriendo escapar, se estaba ofreciendo voluntaria para una misión. «Quiere ayudar», dijo Dot con repentina comprensión. «Es una perra de rescate, Clay. La entrenaron para encontrar personas en situaciones peligrosas». La sala quedó en silencio mientras todos procesaban las implicaciones de utilizar a una perra recientemente herida, aún recuperándose de una cirugía y cuidando de cachorros recién nacidos, en una operación táctica contra delincuentes armados. Parecía una locura, imposible, y sin embargo, la postura segura de Ángel sugería que entendía exactamente lo que estaba ofreciendo. «Incluso si eso fuera remotamente factible», dijo el agente Chen, «esa perra acaba de dar a luz hace 6 días. No está en condiciones de trabajar sobre el terreno». Pero Ángel ya se estaba acercando a sus cachorros, acariciando a cada uno como si se despidiera, y luego regresó al lado de Clay con la inconfundible determinación de un perro de trabajo que responde a la llamada del deber. Su mensaje era claro. La habían salvado, y ahora era el momento de devolver el favor. La voz amplificada del exterior volvió a llamar, con mayor amenaza. 2 minutos, Clay, luego empezaremos a tomarlo como algo personal. El tiempo se agotaba y las decisiones imposibles se cristalizaban en acciones desesperadas. La verdad golpeó como un golpe físico cuando la agente Torres recibió la llamada de confirmación que destrozó todas las suposiciones bajo las que habían estado trabajando. Su rostro palideció mientras escuchaba la voz en su teléfono seguro, y cuando colgó, el silencio en la clínica oscura se sintió como una tumba. «No tienen a Emma», dijo en voz baja. «La casa segura de Memphis acaba de confirmar que tu hija está a salvo, durmiendo, y ha estado bajo protección federal durante las últimas 8 horas. Esta gente miente». El alivio de Clay fue tan abrumador que le fallaron las piernas y se desplomó contra la pared, sollozando al liberarse del terror que lo había estado consumiendo. Pero la agente Torres no había terminado de dar las devastadoras noticias. «Sin embargo, tienen a otra persona. Señora Henderson, lamento decirle esto, pero han secuestrado al sobrino de Tom Miller, Jake Miller, de 9 años. Lo secuestraron de la casa de su abuela en Nashville hace 2 horas. Las palabras golpearon a Tom como un mazazo.
Jake era el hijo de su difunto hermano, lo más parecido a un nieto que Tom tendría jamás, un niño brillante que pasaba los veranos ayudando en la clínica y soñando con convertirse en veterinario. Un niño que pasaba los veranos ayudando en la clínica y soñando con convertirse en veterinario. El rostro de Tom se puso gris mientras procesaba las implicaciones. Estos criminales habían estudiado cuidadosamente a sus objetivos, identificando los puntos débiles emocionales y explotándolos con precisión quirúrgica. ¿Cómo sabían lo de Jake?, preguntó Tom, aunque su voz sonaba hueca y distante. Llevan semanas vigilándolos a todos, dijo el agente Chen con severidad. Mientras creíamos que estábamos llevando a cabo una operación de rescate, en realidad estábamos cayendo en una trampa que ya estaba preparada. Nos dejaron encontrar a Ángel, nos dejaron rastrear las conexiones, porque necesitaban a alguien que delatara su operación desde dentro. La expresión de Clay pasó del alivio al horror al comprenderlo todo. Me utilizaron a Ángel. Querían la investigación federal porque les obligaría a cerrar las instalaciones de Brownsville de todos modos, y así podían eliminar a todos los que pudieran testificar en su contra. Ángel, que había estado manteniendo una vigilancia alerta durante todo este intercambio, de repente se acercó a Tom, y se apretó contra sus piernas con el mismo gesto reconfortante que le había ofrecido a Clay momentos antes. Sus ojos ámbar parecían reflejar que comprendía su angustia, y gimió suavemente en lo que sonó casi como una disculpa. La voz de fuera, continuó el agente Torres, no es Marcus Webb ni sus socios. Nuestro equipo de vigilancia ha identificado al hablante como Vincent Caro, un especialista profesional en limpieza que se encarga de la eliminación de testigos para grupos del crimen organizado. Está aquí para matar a todos los que están en este edificio y hacer que parezca un negocio de drogas que salió mal. La voz amplificada volvió a llamar desde fuera, pero esta vez el tono era diferente. Menos negociación, más ultimátum. Sabemos que ya te has dado cuenta de la situación. Agentes federales, locales, testigos, todos ustedes son responsabilidades que hay que resolver. Les damos 60 segundos para que salgan con las manos a la vista, y luego entraremos. Dodd sintió un cambio fundamental en su interior mientras procesaba el alcance de la traición y la manipulación. Estas personas no solo habían robado y maltratado animales. Habían orquestado un elaborado plan para eliminar a todos los que estaban involucrados en su rescate. Pero al mirar a Ángel, que seguía en posición protectora a pesar de su reciente trauma, Dodd se dio cuenta de que habían cometido un error de cálculo crítico. No saben nada del entrenamiento de Ángel, dijo en voz baja. Creen que solo es una prueba que hay que eliminar junto con el resto de nosotros. Theom lo entendió de inmediato. No es solo un perro de rescate. Es un animal táctico especializado, entrenado para operar precisamente en este tipo de situaciones. Y ellos no tienen ni idea de lo que es capaz de hacer. El comportamiento de Ángel había cambiado sutilmente a lo largo de la conversación, pasando de una postura protectora a lo que Tom ahora reconocía como una evaluación operativa. Se movió hacia cada ventana, probando las líneas de visión y las rutas de escape con la precisión metódica de un profesional entrenado que evalúa las opciones tácticas. El agente Torres observó el comportamiento de Ángel con creciente asombro. Está realizando un reconocimiento. He visto a perros militares hacer esto. Está cartografiando el edificio e identificando posiciones hostiles. ¿De verdad puede ayudarnos?, preguntó Clay, con voz llena de desesperada esperanza. ¿De verdad puede encontrar a Jake y sacarlo sano y salvo? Los perros de búsqueda y rescate están entrenados para localizar personas en edificios derrumbados, entornos hostiles y condiciones peligrosas, explicó el agente Chen. Pero utilizar a una perra que acaba de dar a luz hace 6 días contra criminales armados que la tienen específicamente en el punto de mira es más que arriesgado. Ángel tomó la decisión por ellos. Se acercó a sus cachorros, acariciándolos con ternura, y luego se dirigió a la salida trasera y arañó insistentemente la puerta. Su mensaje era inequívoco. Estaba lista para trabajar, sin importarle el coste personal. Ella sabe lo que está en juego, dijo Dodd con repentina claridad. Sobrevivió al 11S, perdió a su adiestrador por culpa del cáncer, la robaron y maltrataron durante meses, y aún así decidió confiar en nosotros cuando la encontramos. Entiende lo que es sacrificarse por los demás. El sonido de los movimientos en el exterior se intensificó a medida que se acercaba el plazo de 60 segundos. A través de las ventanas, podían ver figuras armadas posicionándose alrededor del edificio con precisión militar. Se acercaba el plazo de 60 segundos.
A través de las ventanas, podían ver figuras armadas posicionándose alrededor del edificio con precisión militar. La voz de Vincent Caro se escuchó de nuevo, esta vez sin amplificación, lo suficientemente cerca del edificio como para que sus palabras se escucharan claramente a través de las paredes. Irrupción en 30 segundos. No habrá supervivientes. Tom tomó una decisión que le perseguiría durante el resto de su vida. Abrió la puerta trasera en silencio, permitiendo que Ángel se deslizara en la oscuridad mientras todos los demás permanecían como distracciones para el equipo de asalto. Ella desapareció en el bosque con la silenciosa eficiencia de un fantasma, llevando consigo su única esperanza de llegar a Jake antes de que Caro completara su operación de limpieza. Pero Ángel no era la única que se movía en la oscuridad. El agente Torres había activado un equipo de respuesta táctica que se encontraba a kilómetros de distancia, esperando precisamente este tipo de escalada. El equipo de limpieza criminal esperaba enfrentarse a civiles atrapados y a las fuerzas del orden locales. No habían previsto encontrarse con unidades tácticas federales con equipos de visión nocturna y entrenamiento de asalto coordinado. Dentro de la clínica, la espera se hizo insoportable. Clay se sentó junto a los cachorros de Ángel, ofreciendo todo el consuelo que pudo a los recién nacidos que sentían la ausencia de su madre. Tom supervisaba las comunicaciones por radio mientras Dot vigilaba desde la ventana, atenta a cualquier señal del regreso de Ángel. Movimiento en el bosque, informó el agente Chen en voz baja. Alguien se acerca desde el noroeste. Podría ser Ángel. Podrían ser hostiles. El silencio se prolongó como un cable tensado, hasta que la radio de Tom crepitó con una transmisión inesperada. Aquí la Policía Metropolitana de Nashville. Tenemos a un niño de 9 años, sano y salvo. La Unidad Federal K9 nos ha guiado hasta su ubicación y mantiene vigilados a los sospechosos restantes. El alivio inundó la clínica, pero fue seguido inmediatamente por una nueva ansiedad. Ángel había encontrado a Jake y había guiado a la policía hasta él, pero ella seguía ahí fuera, en la oscuridad, con criminales armados que ahora sabían que su operación se había visto comprometida. La voz de Vincent Caro, ya sin amplificación electrónica, resonó en el aire nocturno con venenosa frustración. Abortad el asalto al edificio. Tenemos a la táctica federal acercándose desde 3 direcciones. Todas las unidades, retirarse a posiciones secundarias. El sonido de los vehículos alejándose llenó la noche, pero Tom no sintió alivio alguno. Ángel seguía desaparecida, seguía ahí fuera, en algún lugar del bosque que ahora estaba lleno de criminales fugitivos que tenían todas las razones para eliminar a cualquier testigo de su retirada. Ya debería haber vuelto, dijo Dot en voz baja, expresando el temor que todos compartían. Siguió a la policía hasta Jake, ¿por qué no ha vuelto con sus cachorros? La agente Torres consultó su radio táctica, coordinándose con las unidades de toda la zona. La búsqueda de Ángel se había convertido en una operación a gran escala en la que participaban múltiples agencias, pero a medida que se acercaba el amanecer sin señales de la heroica perra, la esperanza comenzó a desvanecerse y a dar paso a una sombría aceptación. Señora, dijo el agente Chen en voz baja a Dot, los perros de trabajo están entrenados para completar misiones sin importar el coste personal. Si Ángel se encontró con amenazas mientras garantizaba la seguridad de Jake, no, dijo Dot con firmeza. No termines esa frase. Ella sobrevivió a todo lo demás. También sobrevivirá a esto. Pero cuando las primeras luces del amanecer revelaron el bosque vacío alrededor de la clínica de Tom y los cachorros de Ángel comenzaron a llorar por su madre desaparecida, el costo de la operación de rescate se hizo dolorosamente evidente. La luz del amanecer reveló un milagro que ninguno de ellos se había atrevido a esperar. Ángel salió del bosque moviéndose lentamente pero con determinación, con sus ojos ámbar brillantes por el agotamiento y algo que se parecía mucho a la satisfacción. Detrás de ella, en fila india, caminaban otros 6 pastores alemanes, demacrados, llenos de cicatrices, pero vivos. Había encontrado las instalaciones de respaldo que las fuerzas del orden habían pasado por alto y, de alguna manera, había orquestado la fuga de todos los perros supervivientes de la operación de tráfico. Dot corrió hacia Ángel con lágrimas corriendo por su rostro, sin importarle los agentes federales, la investigación en curso ni nada más que la magnífica criatura que lo había arriesgado todo para salvar a los demás. Ángel se dejó abrazar durante exactamente 30 segundos antes de separarse suavemente y caminar directamente hacia sus cachorros, que habían estado llorando por su madre durante toda la larga noche. ¿Cómo?, preguntó la agente Torres, aunque su voz transmitía asombro más que escepticismo.
Como un perro, 6 días después de una operación, logró localizar y liberar a otros 6 animales de una instalación segura. Tom examinaba a Ángel con minuciosidad profesional, buscando nuevas lesiones mientras se maravillaba de su estado. Está agotada y deshidratada, pero no presenta traumatismos graves. Sea lo que hizo ahí fuera, lo planeó cuidadosamente. El agente Chen estaba coordinando con las unidades tácticas que estaban descubriendo las instalaciones secundarias abandonadas a las que Ángel los había llevado. Es una operación móvil, informó. Utilizaban remolques para ganado como instalaciones de retención temporales, trasladándolos cada pocos días para evitar ser detectados. Ángel debió haber seguido el rastro del olor desde la ubicación principal, pero la revelación más impactante se produjo cuando se examinó a los otros perros rescatados. Cada animal llevaba placas de identificación que los vinculaban con perros de trabajo desaparecidos en todo el sureste de Estados Unidos. Perros policía, animales de búsqueda y rescate, perros de trabajo militares, todos ellos dados por perdidos o muertos. Ángel no solo había salvado a 6 animales al azar, sino que había liberado a toda una red de héroes robados. Clay observó cómo su madre atendía las necesidades de Ángel con la suave eficiencia de alguien nacido para curar a los demás, y sintió que algo se rompía en su pecho. «Mamá, tengo que contarte lo de Emma. Todo lo que debería haberte contado hace 3 años, cuando era demasiado orgulloso y me daba demasiada vergüenza pedir ayuda». Dot levantó la vista después de revisar las patas de Ángel en busca de cortes y espinas. «Cuéntamelo ahora, hijo. Cuéntamelo todo». La historia que salió a la luz era desgarradora por lo familiar que resultaba. Un padre joven, abrumado por la paternidad en solitario tras la muerte de su esposa, que recurrió al juego como vía de escape del dolor, se metió en un lío del que no podía salir y tomó decisiones cada vez más desesperadas para proteger a la única persona que le importaba más que su propia vida. Clay había cambiado su nombre no para no hacer daño a su madre, sino para evitar que sus asociaciones criminales la afectaran. Pensé que si conseguía ganar suficiente dinero para pagar la deuda y empezar de cero, podría traer a Emma a Millbrook, dejar que creciera como yo lo había hecho, con una familia, una comunidad y seguridad. La voz de Clay se quebró al admitir el error fundamental de su razonamiento. Pero cada decisión que tomé para protegerla la puso en más peligro. Tom escuchó esta confesión mientras alimentaba con biberón a los cachorros de Ángel, dándole tiempo para recuperarse de su misión nocturna. «Clay, lo que has pasado, perder a tu esposa, criar a una hija solo, la presión financiera. Eso no justifica lo que les pasó a estos animales, pero explica cómo una buena persona puede tomar decisiones terribles». El agente Torres se acercó con información que lo cambiaría todo de nuevo. «Señor Morrison, hemos estado en contacto con el refugio de Memphis. Emma ha estado preguntando por usted constantemente y le han dicho que su padre está ayudando a la policía con un caso importante relacionado con animales de rebaño. Quiere saber si ella también puede ayudar». La ironía era profunda. Emma, la niña de 8 años que amaba a los animales más que a nada, no tenía ni idea de que los desesperados intentos de su padre por protegerla habían contribuido al sufrimiento de las criaturas por las que ella habría dado la vida para defender. Pero había una oportunidad de redención enterrada en esa ironía. «Tráela aquí», dijo Dot con firmeza. «Es hora de que esta familia deje de tomar decisiones basadas en el miedo y empiece a tomarlas basadas en el amor». Ángel, como si entendiera la conversación, levantó la cabeza de amamantar a sus cachorros y miró directamente a Clay. Por primera vez desde su llegada a la clínica, su expresión no mostraba rastro de miedo o sospecha. En cambio, parecía ofrecer algo que se parecía mucho al perdón. «Te está diciendo algo», observó Tom. «Mira su postura, ya no está a la defensiva. Confía en ti». «¿Cómo puede confiar en mí después de lo que hice?», preguntó Clay, con voz cargada de autoculpabilidad. «Porque entiende que se pueden hacer cosas malas por razones correctas», respondió Dot con la sabiduría de alguien que ha visto lo peor y lo mejor de las personas. Ángel estaba entrenada para salvar vidas, pero se vio obligada a criar cachorros para personas que los explotarían. Podría haberse rendido, podría haber dejado que la amargura la consumiera, pero decidió seguir luchando por lo que importaba. El sonido de los vehículos que llegaban anunció la escolta de Emma, y Clay sintió que su corazón se aceleraba por la ansiedad de cómo explicar la situación a su hija. Pero cuando la niña de 8 años irrumpió por la puerta de la clínica, sus primeras palabras no fueron preguntas sobre la ausencia de su padre o las extrañas circunstancias. Fueron un grito de alegría al ver a Ángel y a sus cachorros. «Papá, mira.
Es una perrita mamá, como las de mis libros. ¿Puedo ayudar a cuidarlos? Es una perrita mamá, igual que las de mis libros. ¿Puedo ayudar a cuidarlos? El entusiasmo de Emma era contagioso. Un ángel pareció responder inmediatamente al amor genuino de la niña por los animales. Emma, cariño, hay muchas cosas que tengo que explicarte, comenzó Clay. Pero su hija ya estaba arrodillada junto a la jaula de Ángel, hablando en el tono suave que los niños usan instintivamente con los animales. No pasa nada, perrita, susurró Emma. Ahora estás a salvo. Nadie volverá a hacerte daño a ti ni a tus cachorros. La respuesta de Ángel fue inmediata y profunda. Se acercó al borde de la jaula y lamió suavemente la mano de Emma, la primera vez que iniciaba contacto con alguien que no fuera Dot o Tom. Era como si reconociera algo puro y digno de confianza en la niña que trascendía el complicado mundo adulto de la culpa y la redención. Abuela Dot, dijo Emma, volviéndose hacia la abuela a la que veía por primera vez, papá me ha dicho que ayudas a los animales cuando están heridos. ¿Puedes enseñarme a ayudar también? La sencilla pregunta contenía multitudes, perdón, esperanza, la posibilidad de una curación que se extendía más allá de las heridas físicas para abarcar familias rotas y confianza dañada. Dot sintió como las lágrimas le corrían por la cara al darse cuenta de que Emma representaba no solo la redención de Clay, sino la continuación de las tradiciones familiares de cuidar de las criaturas que no podían cuidar de sí mismas. Será un honor enseñarte, cariño, respondió Dot, con la voz cargada de emoción. Tu papá solía ayudarme con los animales del rebaño cuando tenía tu edad. Tenía las manos más delicadas y el corazón más grande. Clay observó cómo su hija y su madre se unían gracias al cuidado de Ángel y sintió que el peso de 3 años de distanciamiento comenzaba a desaparecer. Tom se acercó en silencio, llevando en brazos a uno de los cachorros de Ángel que había estado llorando para llamar la atención. Tom se acercó en silencio, llevando en brazos a uno de los cachorros de Ángel que había estado llorando para llamar la atención. Tu hija tiene un don, observó Tom. Mira lo tranquilos que están los animales a su alrededor. Eso no es algo que se pueda enseñar. Es algo con lo que se nace. La agente Torres carraspeó, devolviendo la atención de todos a las realidades prácticas a las que aún se enfrentaban. La red criminal ha sido significativamente desarticulada, pero habrá juicios, testimonios y una investigación en curso. Señor Morrison, su cooperación ha sido inestimable, pero habrá consecuencias por su participación, incluso como víctima de manipulación. Lo entiendo, dijo Clay en voz baja. Sean cuales sean las consecuencias legales, las aceptaré. Pero quiero que Emma pueda quedarse con la familia mientras se resuelve esto. Eso se puede arreglar, confirmó el agente Torres. Y dadas las circunstancias excepcionales y su papel en el rescate de estos animales y en la exposición de la red de tráfico, es probable que los fiscales sean muy razonables en cuanto a la sentencia. Ángel había estado escuchando esta conversación con la atención alerta de alguien que entendía que se estaban tomando decisiones sobre su futuro. Se levantó, se acercó directamente a Clay y le presionó suavemente la cabeza contra la mano, un gesto de aceptación que parecía abarcar no solo el perdón, sino también el reconocimiento de su potencial para cambiar. Te está adoptando en su manada, explicó Tom con asombro. No es sumisión ni adiestramiento, es aceptación genuina. Emma aplaudió encantada. Papá, le gustas. Eso significa que eres una buena persona, ¿verdad? Los animales siempre lo saben. Mamá aplaudió encantada. Papá, le gustas. Eso significa que eres una buena persona, ¿verdad? Los animales siempre lo saben. La sabiduría de la lógica de una niña de 8 años atravesó las capas de la complejidad adulta con una precisión devastadora. Si Ángel, que había sufrido más de lo que cualquier criatura debería soportar, podía ofrecer perdón y confianza, entonces quizás la redención era posible para todos. Mientras el sol de la mañana llenaba la clínica de Tom con su cálida luz, los perros rescatados se acomodaban para descansar plácidamente mientras los agentes federales completaban su documentación. Ángel amamantaba a sus cachorros mientras Emma les leía cuentos de un libro infantil sobre héroes animales. Clay y Dot se sentaron juntos por primera vez en 3 años, sin hablar del pasado, sino planeando un futuro que incluía transparencia, responsabilidad y la misión compartida de garantizar que ningún animal sufriera como había sufrido Ángel. Tom observó cómo se desarrollaba esta escena de sanación, con el corazón lleno al darse cuenta de que, a veces, las situaciones más desoladoras podían transformarse en las más hermosas.
Ángel había perdido a su adiestrador original, había sufrido robos y abusos, y lo había arriesgado todo para salvar a otros. Pero también había encontrado una nueva familia, un nuevo propósito y la oportunidad de criar a sus cachorros con seguridad y amor. La red de tráfico había sido desmantelada, los delincuentes se enfrentaban a la justicia y 7 perros de trabajo volverían a una vida de honor y servicio. Pero, más allá de eso, una familia dispersada por el dolor y el orgullo había encontrado el camino de vuelta a través del coraje de una perra que se negó a dejar que el sufrimiento tuviera la última palabra. 3 meses después, el aire de octubre en Millbrook traía el aroma de la sidra de manzana y el humo de la leña, mientras la ciudad se preparaba para su primera celebración anual del Día del Ángel. El evento había pasado de ser una simple reunión comunitaria a convertirse en un festival regional que atraía a visitantes de todo Tennessee, todos deseosos de conocer al heroico pastor alemán cuya historia había cautivado los corazones de todo el país. Pero para Dot Henderson, ahora con 78 años y radiante de la felicidad que proviene de una vida que de repente se ha completado, la celebración representaba algo mucho más personal que el reconocimiento público. Emma Grace Morrison, ahora de 9 años y oficialmente la niña más popular de la escuela primaria Millbrook, había pasado el verano aprendiendo todo lo que su abuela podía enseñarle sobre el cuidado de los animales. La pequeña poseía una comprensión intuitiva de las criaturas que sufrían que recordaba poderosamente a Dot Clay a esa edad. Antes de que la vida le enseñara que proteger a los demás a veces requería tomar decisiones terribles. Las manos suaves de Emma podían calmar al animal rescatado más ansioso, y su voz al leer se había convertido en una fuente de consuelo para todas las criaturas que se recuperaban en la clínica ampliada de Tom. «Abuela Dot, ¿crees que Ángel recuerda haber tenido miedo?», preguntó Emma mientras preparaban a Ángel para las festividades del día. La pregunta tenía el peso de una niña que intentaba comprender cómo la felicidad podía coexistir con recuerdos dolorosos. «Creo que lo recuerda, cariño, pero esos recuerdos ya no le hacen daño porque sabe que ahora está a salvo», respondió Dot, observando cómo Ángel se sometía pacientemente al cuidadoso aseo de Emma. «A veces, las cosas más difíciles por las que pasamos nos hacen más fuertes y más capaces de ayudar a los demás». La transformación de Ángel había sido notable en aspectos que iban más allá de la curación física. Las cicatrices permanecían, pero se habían convertido en parte de su historia en lugar de fuentes de vergüenza. Se comportaba con la dignidad de un perro de trabajo que había vuelto a encontrar su propósito, sirviendo como animal de terapia para veteranos que padecían trastorno de estrés postraumático, perro de demostración para programas de seguridad infantil y embajador no oficial de las iniciativas de rescate de animales en toda la región. Tom Miller, ahora oficialmente marido de Dot desde la discreta ceremonia celebrada en el juzgado 6 semanas antes, salió de la clínica con la sorpresa de la mañana: una carta de la familia O'Brien de Nueva York. Los padres de Michael, que habían llorado la pérdida del compañero de trabajo de su hijo, tanto como a su hijo, iban a conducir hasta allí para el Día de Ángel, llevando fotos e historias que ayudarían a completar el viaje de Ángel desde ser una propiedad robada hasta convertirse en una heroína honrada. «Querían crear una beca en nombre de Ángel», dijo Tom, con la voz llena de emoción, «para los estudiantes de veterinaria que se comprometieran a trabajar con animales rescatados. Ángel iba a ayudar a curar animales mucho tiempo después». No pudo terminar la frase, pero todos lo entendieron. A sus 8 años, Ángel estaba entrando en la vejez, y cada día con ella era un regalo que había que atesorar, en lugar de dar por sentado. Clay salió de la casa que había comprado a solo 2 manzanas de la casa de Dot, llevando una caja de folletos de la fundación que había creado con el dinero de un contrato editorial sobre la historia de Ángel. La Fundación Angel's Legacy ya había financiado el rescate de más de 200 animales y había prestado apoyo a familias con dificultades para sufragar los gastos de atención veterinaria de urgencia. Su adicción al juego llevaba 18 meses en remisión. Su relación con Emma se había fortalecido más que nunca, y su trabajo de servicio comunitario se había convertido en una fuente de auténtico orgullo, en lugar de una obligación impuesta por el tribunal. «Papá, mira», exclamó Emma, señalando la cuidadosa supervisión de Ángel sobre sus 6 cachorros, ahora completamente crecidos y cada uno con una función especializada. 3 se habían convertido en perros de terapia, 2 se estaban entrenando como animales de búsqueda y rescate, y uno seguía los pasos de su madre como animal de confort para los primeros intervinientes que se enfrentaban a traumas. La imagen de Ángel rodeada de su exitosa descendencia nunca dejaba de conmover a los adultos hasta las lágrimas.
Había soportado la cría forzada como explotación, pero había transformado esa experiencia en un legado de servicio y sanación. Sus cachorros no solo llevaban sus genes, sino también su espíritu de resiliencia y su capacidad de confiar, a pesar de la traición. A medida que la mañana daba paso a la tarde, la calle principal de Millbrook se llenó de visitantes atraídos por la historia de Ángel, pero que se quedaban por la calidez de una comunidad que había aprendido a celebrar las segundas oportunidades. Los negocios locales, muchos de los cuales habían tenido dificultades antes del auge turístico provocado por la fama de Ángel, registraron su mejor trimestre en décadas. El efecto dominó del valor de una perra había revitalizado la economía y el espíritu de toda una ciudad. El momento culminante del día llegó cuando Ángel recibió una medalla diseñada especialmente por la Asamblea Legislativa del Estado de Tennessee, en reconocimiento a su servicio a las fuerzas del orden y su papel en la denuncia de las operaciones de tráfico de animales. Mientras le colocaban la medalla alrededor del cuello, Ángel mantuvo la dignidad serena de una profesional que acepta los honores por el deber cumplido, pero su cola se movía con un orgullo inconfundible. Más tarde, cuando la multitud se dispersó y la familia se reunió en el porche delantero de Dot para su tradicional reflexión vespertina, Tom levantó su taza de café en un brindis. Tom levantó su taza de café para brindar. Por Ángel, que nos enseñó que las cosas rotas se pueden recomponer, que la confianza se puede reconstruir, y que las peores experiencias pueden convertirse en la base de los resultados más hermosos. Emma, ahora con la confianza suficiente para expresar sus sentimientos en voz alta, añadió su propio homenaje. Y por las familias que se reencuentran, incluso cuando pensaban que se habían perdido para siempre, por Ángel, que había encontrado su propósito y su manada. Mientras el crepúsculo se instalaba sobre Millbrook y el porche se llenaba del cómodo silencio de personas que ya no necesitaban palabras para sentirse conectadas. Dot reflexionó sobre la milagrosa cadena de acontecimientos que había comenzado con un perro herido arrastrándose por una autopista. Cada decisión tomada por amor en lugar de por miedo había dado lugar a bendiciones inesperadas. La redención de Clay, la alegría de Emma, la compañía de Tom y la transformación de Ángel de víctima a heroína. La última luz de octubre pintó el cielo de tonos dorados y carmesí mientras Ángel se estiraba, bostezaba y se acurrucaba más profundamente en el abrazo de su familia. El mañana traería nuevos retos, nuevos animales a los que ayudar, nuevas oportunidades para elegir el valor por encima de la comodidad. Pero esta noche, en este momento de paz perfecta, un pastor alemán que lo había perdido todo y lo había vuelto a encontrar demostró la verdad eterna de que el amor, la paciencia y las segundas oportunidades podían transformar incluso las situaciones más difíciles en historias de esperanza. El legado de Ángel continuaría mucho después de que su tiempo en la tierra terminara, llevado adelante por sus hijos, su fundación y las innumerables vidas que había tocado. Pero su mayor victoria fue más simple y más profunda. Había convertido el dolor de una familia dispersa en gratitud, su culpa en propósito y su aislamiento en la profunda alegría de pertenecer a algo más grande que ellos mismos. A veces, las familias más hermosas no nacen. Se rescatan. La historia de Ángel nos recuerda que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, que los corazones rotos pueden sanar con más fuerza y que los mejores regalos suelen venir envueltos en nuestros momentos más difíciles. Mientras atravesamos nuestras propias temporadas de pérdida y soledad, podemos elegir, como Dot y Ángel, transformar nuestro dolor en propósito y nuestras heridas en sabiduría. Todos los nietos necesitan abuelos que crean en los milagros, todos los hijos adultos que luchan merecen perdón, y todas las criaturas rescatadas, humanas o animales, tienen el potencial de convertirse en el héroe de alguien. Los años dorados no tienen que ver con la perfección. Se trata de la profunda alegría de ver cómo el amor se multiplica a través de las generaciones. Comparte tus pensamientos. ¿Qué ángel ha aparecido en tu vida cuando más necesitabas esperanza? ¿Has experimentado el poder sanador de acoger a alguien o a alguna criatura que necesitaba una segunda oportunidad?